Buenos días chicos, este es un video en donde vamos a tratar los temas que ya habíamos visto antes sobre técnicas para graficar funciones lineales y cuadráticas. Esa es la primera parte, es la parte más sencilla. Lo que vamos a hacer aquí es recordar un poquito de las técnicas y vamos a empezar a usar Excel y GeoGebra para realizar los ejercicios que vamos a estar viendo esta semana y la próxima. Estos ejercicios corresponden a la lección número 54 de la página 144 de nuestro libro de texto. Lo que vamos a realizar es en esta primera parte, como les decía, vamos a recordar un poquito graficar en nuestro plano cartesiano usando una hoja cuadriculada. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en GeoGebra y vamos a ver algunas técnicas para realizarlos en Excel. Recordemos que vamos a tener una función como una regla de correspondencia, una regla de cambio. Me va a decir cómo va a modificarse un valor. En este caso lo vamos a llamar la variable independiente. Nuestra variable independiente que va a ser la vamos a tabular, la vamos a marcar en nuestro eje de las X, en nuestro eje de las abscisas, y nuestra variable dependiente que va a ser el resultado de realizar una operación sobre la variable independiente. Si nos recordamos, entonces la función la vamos a tener como una relación o como una regla de cambio o de modificación de cantidades. ¿Sí? Tenemos nuestro primer problema, chicos. En nuestro primer problema nos dice que graficaremos todos los puntos cuyas abscisas, es decir, en el eje de las X, sean la medida de un lado de un cuadrado y la ordenada, es decir, el eje de las Y, sea el perímetro correspondiente. Este ejercicio es muy fácil, es simplemente realizar una operación en donde identificamos en el eje de las X, de las abscisas, nuestra variable independiente, y en este momento nos dice que la variable independiente, es decir, la que está en la X, es la medida del lado del cuadrado. Y sobre el eje de las Y o de las ordenadas vamos a marcar el perímetro que resulte del cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con nuestra variable X para encontrar Y? Vamos a multiplicar X por 4, es decir, por la longitud del lado. En este caso nuestro lado va a estar representado por X, y para obtener el perímetro lo único que vamos a hacer es multiplicar por 4 la longitud de ese lado. Tenemos nuestra tablita y lo único que vamos a multiplicar es el valor de X por 4. Y entonces tendríamos nuestros valores de 2, de 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente. Es una función lineal, chicos, en donde hay una correspondencia de X multiplicado por 4. Si lo graficamos en nuestra hojita de papel, lo que tendríamos que hacer es marcar nuestro plano cartesiano, nuestros ejes X y nuestro eje Y, en donde en el eje de las X, es decir, de las abscisas, vamos a marcar la longitud del lado, y en el eje de las Y vamos a marcar nuestro perímetro. Y lo vamos a marcar como con unos puntos que vamos a marcar en nuestros pares ordenados 1,4, 2,8, 3,12, 4,16 y así sucesivamente. Esta sería 1 en X, 4 en Y, 2 en X, 8 en Y, 3 en X, 12 en y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces simplemente lo que vamos a marcar ya, una vez unimos nuestros puntos que son colineales, es decir, que están sobre la misma línea recta, y esta recta se llamará Y es igual a 4X, porque Y es el resultado de multiplicar por 4 nuestro valor de X. Esto lo podemos hacer fácilmente en GeoGebra y lo podemos hacer fácilmente en Excel. Vamos a pasar a GeoGebra para que veamos cómo podemos marcar los puntos. No vamos a detenernos mucho en ese aspecto, lo vamos a ver más que nada en la segunda parte del video, pero sí quiero que tengan en cuenta cómo vamos a marcar los puntos en GeoGebra. ¿Sí? Vamos a GeoGebra, vamos a utilizar GeoGebra clásico. Aquí vamos a tener mucho cuidado cuando diga GeoGebra y GeoGebra clásico. GeoGebra clásico es el que tiene aquí estas figuritas donde podemos dibujar, y
en la GeoGebra de calculadora gráfica es la que vamos a utilizar en la segunda parte del video, porque tiene la parte de tablas. Entonces la vamos a estar utilizando en la segunda parte. Ahorita simplemente como dato interesante o para que ustedes lo tengan en cuenta, cómo vamos a graficar puntos en GeoGebra clásico. Tenemos en esta parte nuestras herramientas. En este lado tenemos la herramienta de punto y la vamos a marcar. Lo podemos hacer manualmente y nuestro primer punto era 1,4, es decir, cuando nuestro punto, el lado mide 1 centímetro, el perímetro va a resultar en 4 centímetros. Lo podemos ir así marcando manualmente o lo podemos marcar desde la entrada. Marcamos aquí el punto B, sería nada más abrimos paréntesis y ponemos nuestro siguiente par ordenado, que sería 2,8, ¿sí? Le damos enter y aquí en este momento se nos va a ir graficando ya nuestros valores. 2,8, el siguiente sería, abrimos paréntesis, 3,12, que correspondería al tercer punto. Lo graficamos, aquí ya se va marcando y entonces ya los podemos ir teniendo. Para después nada más poner la línea, la marcamos como línea recta y marcamos de punto a punto y ya la tenemos colineal. ¿De acuerdo? Aquí no ajusté muy bien, por eso no sale aquí la recta exactamente, pero sería nada más para poner una idea de cómo vamos a graficar, ¿sí? Esto lo vamos a estar haciendo, pero ya en GeoGebra, la calculadora gráfica, ¿sí? Es simplemente para acordarnos cómo voy a marcar un punto. Lo puedo meter o lo puedo marcar manualmente o lo puedo marcar a través de mi barrita o de mi área de ingreso. Tengo que abrir paréntesis, voy a marcar por ejemplo el 2,8. Le doy enter y ya tendría marcado mi punto 2,8, ¿sí? Aquí voy a poner otro, sería en el 2,4 y así puedo poner sucesivamente los puntos y después los puedes empezar a unir con segmentos de recta para hacer un polígono, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a Excel para ver cómo podemos graficar directamente en Excel, ¿sí? Aquí ya tengo los lados que nos daba la tablita, la que habíamos visto anteriormente, que nos dice que el lado 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y aquí lo que voy a introducir sería una fórmula muy sencilla. Le doy igual y le digo que multiplique la celda A2, que la multiplique por 4, ¿sí? Que es la fórmula del perímetro, el lado por 4. Y entonces ya aquí nada más señalo y bajo todos y automáticamente me va a hacer ya la gráfica que habíamos hecho anteriormente. Ya no voy a estar teniendo que calcular ni multiplicar. Entonces lo que puedo hacer aquí es selecciono todo y después nada más me voy a insertar gráfico recomendado y ya puedo graficar mi ecuación lineal. Aquí ya la tengo graficada, los ejes no están a escala, pero en ese momento no me voy a preocupar mucho. Simplemente, y puedo aquí nada más también, puedo marcar, agregar etiquetas de datos y llamada de datos, y ya me va a dar aquí los puntos en donde están marcados en la recta. En el par ordenado 1,4, 2,8, 3,12, 4,16 y así sucesivamente. Esta es una manera en que yo puedo obtener mi tabulación ya directamente con una fórmula en Excel y no voy a tener que estar haciendo ya mi calculadora. Ahorita en este ejercicio es muy sencillo, pero ya cuando se complica un poquito más adelante, para estarnos evitando hacer todas las operaciones, simplemente hago una tabulación y la puedo graficar aquí, ¿sí? Entonces vamos a regresar nuevamente a nuestros ejercicios. El segundo ejercicio que nos decía, dice, se graficarán todos los puntos cuya abscisa, es decir, la variable independiente, sea la medida de un lado de un cuadrado y la ordenada, es decir, la variable dependiente, ¿sí?, sea el área correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a tener ya aquí que nuestra variable dependiente
perdón, independiente va a ser el lado del cuadrado y lo vamos a graficar sobre el eje de las X. Nuestra variable independiente va a ser el área del cuadrado. ¿Y cómo voy a llegar desde el cuadrado, desde el lado del cuadrado hasta el área? A través de las operaciones. Y la operación va a ser elevar el lado al cuadrado, es decir, multiplicar lado por lado para obtener nuestra tablita de tabulación. Si entonces, vamos a ver, si el lado del cuadrado mide 1, el área del cuadrado medirá 1 porque 1 por 1 es 1. Si mide 2, el área sería 4 centímetros cuadrados porque 2 al cuadrado es 4, es decir, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25 y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí les quiero recordar lo que habíamos visto, no sé si en segundo o en tercero, las segundas diferencias. Vamos a encontrar sobre el área, sobre las y, sobre la variable independiente, vamos a empezar a sacar la primera diferencia. Es decir, a 4 le resto 1, me van a quedar 3. A 9 le resto 4, me van a quedar 5. A 16 le resto 9, me van a quedar 7. Y a 25 le resto 16, me va a quedar 9 y así sucesivamente. Para yo tener la certeza y estar seguro de que la sucesión representa una ecuación cuadrática, vamos a ir a las segundas diferencias. En este caso, las segundas diferencias tienen que ser iguales. Si a 5 le quitamos 3 nos da 2, si a 7 le quitamos 5 nos da 2, a 9 le quitamos 7 nos da 2 y así sucesivamente. Entonces estamos ante una sucesión cuadrática. Y es una sucesión cuadrática porque estamos elevando al cuadrado nuestra x. Entonces esta función sería y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Si x vale 5, y valdrá 25, porque 5 al cuadrado son 25, es decir, 5 por 5, 25. Entonces, ya conociendo esta fórmula, vamos a ver cómo podemos graficar y tabular rápidamente estos puntos. Lo vamos a ver en Excel y después lo vamos a ver en GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahorita a Excel y vamos a graficar nuestros puntos. Pero, como no los tengo, voy a aplicar una pequeña fórmula. Entonces aquí sería lado, que sería la variable x, y aquí sería área, que sería la variable y. La variable independiente y la variable dependiente, marcamos 1 centímetro, 2 centímetros, seleccionamos los dos y nos vamos hasta abajo hasta llegar a 8 centímetros, que es lo que nos marcaba el problema. Entonces aquí, para no empezar a hacer con la calculadora y poder hacer toda la cantidad de datos que yo quiera, entonces voy a poner nada más otra fórmula, le pongo igual y digo que esta casilla se va a hacer el resultado de multiplicar A2 por A2, es decir, este por este al cuadrado, es decir, al cuadrado, ¿sí? Lo jalo para abajo, voy copiando mi fórmula y ya tendría los mismos valores. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. ¿De acuerdo? Lo voy a graficar. Lo señalo todo, inserto, gráfico recomendado y me va a dar una fracción de parábola. ¿Sí? No está completa. Vamos a ver a GeoGebra y vamos a graficar la función que dijimos que se llamaba y es igual a x cuadrada. ¿Sí? Entonces vámonos aquí, vamos a abrir uno nuevo y vamos a graficar la función y es igual a x al cuadrado. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos está dando ya los dos lados de la parábola. ¿Por qué nos está dando los dos lados? Porque en la otra solo estábamos graficando la parte positiva, ¿sí? Porque solo las distancias pueden ser positivas. Entonces nada más estamos marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a regresar a Excel y vamos a hacerlo nuevamente. No vamos a borrar estos datos, sino vamos a poner aquí menos 1,
Vamos a borrar estos datos para hacerlo mejor. Ajá. Vamos a poner menos 4, menos 3, y vamos a irnos para abajo y vamos a llegar hasta 4 positivo. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos otra vez, copiamos la fórmula para abajo y ahora sí nos estará dando los dos lados de nuestra ecuación. Señalamos todos nuestros datos, insertar gráfico, y ahora sí estamos obteniendo un gráfico similar al que nos da GeoGebra. Aquí qué pasa, que tenemos una correspondencia no de 1 a 1. Vamos a tratarlo de hacer lo más posible de 1 a 1 para que este cuadrito que representa 1 sea la misma distancia de aquí a aquí y 1. Entonces tendríamos esta curva que, comparada con la de GeoGebra, es muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, para graficar en Excel podemos hacerlo inmediatamente, simplemente poniendo nuestros valores y nuestra regla con la que vamos a tener ya la fórmula de nuestra Y. En este caso decimos que elevamos este valor al cuadrado, es decir, lo multiplicamos por sí mismo. Y cuando multiplicamos menos 4 por menos 4 nos sale 16, y entonces se forma esta curva que se llama parábola. ¿De acuerdo? Vamos con el último caso. El último caso es es especial y dice: se graficarán solo en el primer cuadrante todos los puntos cuyas coordenadas x, y al multiplicarse den siempre 12. Aquí nos está diciendo que mi variable independiente va a seguir llamándose x, el valor de x. Nuestra variable dependiente va a ser el valor de y, pero me va a decir que si yo multiplico el valor de x y el valor de y, me va a dar 12. ¿Cómo resuelvo esta situación? Pues vamos a plantearla como x por y es igual a 12. Nos está diciendo que si se multiplican x y y nos dará 12, y entonces despejamos para y. X y y se están multiplicando, x pasa dividiendo, y entonces nuestra ecuación será y es igual a 12 entre x. Vamos a verlo y lo vamos a hacer directamente. Es decir, al 12 lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir por el valor que tenga x, ¿sí? Vamos a pasar y lo vamos a hacer directamente en Excel, y en una sola tabla, en una sola gráfica, vamos a meter todos los tres ejercicios. ¿De acuerdo? Vámonos a esta hoja. Y aquí ya lo tengo resuelto. Vamos a ver qué es lo que hicimos. Dijimos que estos son los valores que no se mueven: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que corresponden a los valores x dados en las tablas de la página 144, si lo quieren checar. Esa sería la columna 3 del problema 3, que dice que x y y van a ser siempre, la multiplicación va a ser 12. Entonces aquí lo único que yo hice fue hacer una regla aquí, o hacer una igualdad, y que digo: esta casilla va a valer 12 dividido en lo que valga la casilla de junto. Esta casilla va a ser 12 dividido en lo que salga de esta casilla. Esta casilla va a ser 12 dividido en lo que valga esta casilla, y así sucesivamente, y voy a tener ya mis valores para y. Esos serían los valores de y de la tabla 3, ¿sí? Entonces tendría 1, cuando x vale 1, y vale 12. Cuando x vale 2, y vale 6, porque 2 por 6 son 12, 3 por 4 12, 4 por 3 12, 5 por 2.4 son 12, 6 por 2 son 12, y 8 por 1.5 son 12, y 7 por 1.71 son 12. Este sería el problema 1, en donde yo tengo el lado, la longitud del cuadrado, y lo multiplico por 4, es decir, este valor por 4. Y este sería el problema 2, donde estoy obteniendo el área, es decir, este valor al cuadrado
este valor al cuadrado, este valor al cuadrado, este valor al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tendría aquí resumidos los tres problemas, y lo que tendría que hacer nada más es simplemente irme aquí y en insertar datos, gráficos recomendados, y vamos a poner este de aquí. Aceptar, y ya en este gráfico tendríamos las tres graficadas al mismo tiempo, en donde la línea azul corresponde al ejercicio 3, la línea naranja corresponde al ejercicio 1 y la línea gris corresponde al ejercicio 2, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer y reenviar su tarea, pueden reenviar este archivo, un archivo de Excel como este, para que lo puedan ver ustedes graficado al mismo tiempo. Chicos, estas fueron simplemente las técnicas que ya sabíamos, la técnica de papel cuadriculado y nuestros ejes cartesianos. Introdujimos nada más ahorita un poquito de la utilización de Excel y cómo poner puntos sobre GeoGebra. Cuando empecemos ya a trabajar sobre la segunda parte, lo que vamos a trabajar va a ser Excel para tabular muy rápido a través de fórmulas, y vamos a utilizar la calculadora gráfica para poder tener los valores tabulados de una función. Por ejemplo, y es igual a x al cuadrado, y tenemos esta, nos vamos a hacer tabla, y aquí nada más creamos una tabla de valores que vaya del, por ejemplo, del menos 4 al 4, y nos va a graficar automáticamente los puntos como los teníamos ya en Excel, ¿sí? Y aquí nos va a dar cuando x vale menos 4, cuánto vale f de x o cuánto vale y. ¿De acuerdo, chicos? Esto lo vamos a ver en la segunda parte, y ya después de la segunda parte les haré llegar los ejercicios para resolver sobre con las técnicas que veamos en el video. Nada más, eso es todo, chicos. Les agradezco mucho que vean estos ejemplos, que se acuerden. Si tienen alguna duda pueden pausar el video y regresarse. Me quiero ir un poquito rápido para que no sean tan largos. Ok, chicos, los veo mañana. Bueno, los veo al ratito, porque esto lo voy a subir en la mañana, y los veo al ratito.